contar sobre una experiencia que tuve hace poco, cercana a la muerte o básicamente morí porque fui al otro lado, volví a casa, le llamo yo. Y te quiero contar esta loca historia que me dejó con muchos aprendizajes y me ayudó a finalmente cambiar mi energía. Hola, mi nombre es Celes. Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Conectar con los mensajes del universo, con los mensajes del cielo, llámale como quieras, tu intuición o lo que sea, no es suficiente a veces. Podemos conectar con ello, podemos conectar con la vida, podemos creer que estamos en conexión. Sin embargo, si nada cambia en tu interior, si no te sentís realmente en paz, entonces es una señal de que esa conexión no es muy verdadera. Y obviamente no me creas, es tu propia experiencia la que cuenta. Yo acá te comparto lo que en mi experiencia me está sirviendo para darme cuenta de cuál es mi verdadero propósito al estar aquí en la Tierra. Y tendemos a pensar que el propósito es un trabajo o es algo único y puntual que vinimos a hacer. Sin embargo, el propósito es hacer la experiencia, es permitir que esta experiencia que estamos haciendo nos abra y nos conecte con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es algo único, estático, que nunca cambia, que permanece siempre igual. O la verdad es la fuente de donde venimos, nuestra esencia, la energía. Cuando yo fui al otro lado, esto fue el 24 de diciembre, irónicamente, para contarte un poco lo que me sucedió, estaba teniendo un muy mal día el 24 de diciembre, ese día en el que nada sale bien y todo parece estar muy trabado y para colmo la mente está súper negativa, así que obviamente que todo está saliendo mal. Mi mente estaba quejosa, negativa, pesimista, me sentía muy triste y por más que usé todas las herramientas que tenía para poder cambiar mi estado, no cambiaba. Mis pensamientos negativos y tristes habían tomado el control, básicamente, de mi realidad. Y bueno, sucedió algo que fue como la última gota de agua que yo necesitaba para explotar y teniendo mis motivos para estar en ese estado, cabe aclarar. Cuando sucede algo en el que quedo como enojada, decepcionada y me entristeció aún más, estaba volviendo a mi casa caminando por la calle. Después de eso que pasó, tuve este pensamiento de, este es un día en el que quisiera morir, pensé. Y lo sentí muy certero, sentí realmente que, sí, es un día en el que quisiera decir, basta, hasta acá llegué, no puedo más. Y vuelvo a mi casa, llego a casa y en ese estado de no puedo más, ya está. No sé qué me puse a hacer, al rato decido merendar, mirar un poco de serie, distraerme. Estoy mirando un poco de serie, distraída, comiendo un pedacito de torta. En un cierto momento, cuando estoy tragando el pedacito de torta, se me cierra la garganta. Y cuando se me cierra la garganta, yo pensé que era el típico ahogarte que capaz mandaste para abajo la comida sin masticar demasiado, pero no. Cuando me doy cuenta que estaba tratando de toser, la sensación era querer toser, y me doy cuenta que no puedo, que no puedo, no puedo respirar, me doy cuenta estoy ahogada, es como que en ese momento no había mente, no había nada, había puro instinto de sobrevivir, supongo. Por suerte no estaba sola en casa, estaba con mi pareja, y como puedo, me levanto a buscar ayuda y estaba ahí. Bueno, no quiero entrar mucho en el tema porque todavía me acuerdo y está un poco fresco. Fue horrible, 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 horrible no respirar por varios minutos. Después haciendo cálculos me di cuenta que fueron varios minutos antes de que yo vaya a buscar ayuda. Y después de una hora que logro ya estar en mí, sentirme como, ok, me puedo empezar a relajar un poco. A todo esto yo estaba afuera, eran las 7 de la tarde, me había ido al frío, porque hace frío acá mucho, que me fui al frío porque, no sé, como que tiene esa desesperación de arrancarme la ropa en un cierto punto.
y estando afuera en el frío como que me ayudó aún más a respirar. Para rebobinar hacia adelante, no quedarme tanto en la historia de cómo es lo que pasó, sino en el aprendizaje de todo esto, porque calculo que estás acá para eso. Cuando pasa el drama, decido irme a meditar un rato. Obviamente mi parte interior que siempre está en busca de la verdad quería entender por qué viví algo tan feo como eso. Vine a mi habitación a meditar. Me puse una meditación de Abraham Hicks que te ayuda muy fácilmente a conectar con la fuente, a conectar con tu espíritu, a ir al vortex, como dice ella. Me hice esa meditación puntual y para el final de la meditación, en donde ya no está hablando ella, está simplemente conectando, para el final de esa meditación me doy cuenta, no me doy cuenta, me acuerdo, me viene el recuerdo de que previo a ir a buscar ayuda, cuando me estaba ahogando, me había muerto. Me viene el recuerdo de que me fui a casa, que volví a casa, que fui a la nada. No sé cómo explicarte. Tenemos esta idea de lo que es la muerte y nada que ver. La muerte es pura energía. Cuando dejas este cuerpo, no te transformas en un ser que tiene forma de humanos. Somos ondas energéticas cuando estamos del otro lado. Entonces me viene este recuerdo de estar del otro lado. No soy celeste. No tengo una voz, una comunicación con palabras, con este idioma. Es todo a través de sensaciones, porque de hecho el recuerdo me viene y todo lo que sé que pasó es porque estaba de alguna forma en el idioma de mi energía. Y supongo que tiene que ver con que estoy aprendiendo del idioma de mi energía. Y esto es algo que me gustaría compartirles, pero supongo que necesito más tiempo para integrarlo mejor antes de compartirlo. Y me viene este recuerdo de que me preguntan, como que mi yo superior o mi espíritu, ¿no? Quien me está guiando en esta experiencia como celeste, me pregunta si ya está, entonces, si me quiero verdaderamente ir, si quiero volver. Me pregunta, a casa, ¿no? O sea, dejar este cuerpo, dejar esta experiencia, si ya está. Eso me pregunta, es como, ¿ya está? ¿Listo? ¿Te quedas acá? ¿Terminaste con la experiencia humana? Y en ese momento, no, no terminé con la experiencia humana. Estando de ese lado, te voy a contar lo que se siente estar de ese lado. Porque como seres humanos, uf, hay mucho caos en esta experiencia que estamos haciendo. Es muy caótica. Si bien dentro de todo lo es porque necesita serlo para nuestro aprendizaje, hay algo que me quedó muy claro y es que estamos desconectados demasiado porque creemos que para la conexión tenemos que tener un cierto nivel de algo. Incluso para la conexión creemos que dependemos de algo, dependemos de algo o de alguien. Estando de ese lado, estando como pura energía, habiendo salido de este cuerpo, dejar de ser celeste por unos minutos, me enseñó que todo está bien exactamente como es. Para esa conexión, cuando estás en la verdadera conexión, todo está bien exactamente como es. Y ahora te voy a explicar más sobre lo que absorbí, decodifiqué, qué sé yo. Se me imprimió de alguna forma en mis células cosas que de repente sé y lo atribuyo mucho a esa experiencia porque de otra forma no tengo para saberlas. De hecho, tengo acá atrás mío un escrito que hice post volver, post haberme acordado de que me fui y decidí volver, porque siempre decidimos volver y esto es algo que yo no aceptaba de ninguna forma y si estás acá en mi canal hace rato sabes bien que hablé un montón sobre mi dificultad para aceptar estar en la vida, porque muchas veces no entendía para qué vine y no quería estar acá, pero siempre decidimos estar en todo momento. Quizás sos de una de esas personas que pensó mil veces en que sería mejor no estar acá, sin embargo seguís acá porque en el fondo, en tu alma,
cuando sos esencia y energía, estás decidiendo estar acá, porque para esa energía, en esa conexión, no hay verdadero dolor, no hay sufrimiento, no hay ni siquiera, me atrevo a decir, dificultad. No existe. Una de las cosas que me pregunta mi pareja cuando le cuento esta experiencia, me dice, ¿no pensaste en mí? ¿No pensaste en lo horrible que hubiese sido para mí encontrarte así? Y yo le digo, no, porque no pensás en el otro estando en energía. Es puro egoísmo. El egoísmo no es malo, el egoísmo es algo muy sano. Porque entendés, cuando estás en esa energía, en la pura conexión, entendés que todo está bien exactamente como es y que la experiencia que cada individuo está haciendo acá es perfecta como es y no pensás en las emociones de los demás, no te atreves a decidir en base a cómo a alguien le puede afectar, pero no por maldad, sino porque estás en esa conexión en donde todo es perfecto, tal y como es. No te atreves a tocarlo, a cambiarlo. Fluís como ondas. A mí me vino mucho la sensación de ondas, como incluso agua, porque fluye, porque está en constante movimiento. O sea, acá en la Tierra fueron unos minutos, pero estando allá se sintieron 5 segundos en todo lo que viví, porque tampoco existe el tiempo. Esta es mi segunda experiencia cercana a la muerte en menos de 26 años. Por algo será que tengo que seguir muriendo, para seguir aprendiendo algo, para seguir aceptando la vida, para seguir aceptando la vida. Y estamos acá haciendo esta experiencia, preocupándonos. Vos pensá en las 1000 cosas en las que te estás preocupando, las 1000 cosas en las que tenés obsesión, en las que están saliendo mal o no están saliendo como querés o como pensás que deberían salir. Todas esas cosas, cuando estás en verdadera conexión, carecen de importancia. No tienen importancia, son extremadamente banales. Y no es por juzgarlas, no es por minimizarlas para nada, porque en esa conexión hay pura confianza de que tiene que ir exactamente como está yendo. Confianza en que así está perfecto, en que esto me está beneficiando, me está haciendo crecer, me está haciendo cambiar. Los seres humanos en esta experiencia vamos dejando semillas. Esto es algo que de repente tengo en mi sabiduría. Y vamos siempre dejando semillas. Todo el tiempo estamos dejando semillas. En el mundo estamos dejando semillas. Con conciencia o sin conciencia, las estamos dejando estas semillas. Y es a través del legado que esas semillas se van nutriendo y alimentando. Y de esa forma pueden germinar y crecer a través del legado. Sin legado, tus semillas no crecen. La conciencia de qué semillas querés plantar en el mundo, porque semillas de pensamientos de carencia, por ejemplo, hay miles. Y hay muchos legados que hacen germinar estas semillas. Hay muchas cosas que hacen que así sea y no pienses en que el legado es algo enorme y es una organización que va a cambiar el mundo entero. No está en tu trabajo cambiar el mundo entero, no está en tu trabajo cambiar a nadie. ¿Qué semillas querés dejar en el mundo? ¿Qué parte tuya que es única y es auténtica y se siente natural, está de acuerdo con plantar algo acá? ¿Y de qué forma podés hacer que esa semilla empiece a germinar y crecer por sí sola? Esto para mí es un legado, los videos. De alguna forma están acá en internet de por vida, aunque si estoy tentada todo el tiempo a eliminarlos. No creo que lo voy a hacer. Si lo hago va a ser por pura intuición, pero no creo hacerlo. Es un legado, de alguna forma, porque no tiene que ver siempre conmigo. Es mi aprendizaje, es mi experiencia. Como individuo, sí. Si hay algo que quisiera que quede grabado de esta experiencia que yo viví, es que todo está bien, que todo lo que te estás preocupando o que crees que está saliendo mal carece de importancia.
porque todo está bien, todo va exactamente como tiene que ir. Y en tu conexión, en tu verdadera conexión, sentís esto, sentís que todo está bien, sentís apoyo del otro lado, sentís un amor enorme por todo, hasta lo que creemos que es negativo, no lo es, porque de ese lado no existe lo positivo o negativo, todo simplemente es, la energía simplemente es. Y vivir desde este estado, aunque volvamos a caer en la desconexión, porque necesitamos caer en la desconexión, necesitamos estar en la inconsciencia primero, porque si no, no sabemos después lo que es estar en la conciencia, lo que es estar en conexión. Entonces vamos a volver a caer a la desconexión, vamos a volver a apegarnos a los problemas, a lo que no está saliendo bien, a lo que no está funcionando, a lo que no es. Nos vamos a apegar de nuevo a eso, nos vamos a identificar que toda nuestra persona se vuelve eso de afuera o de adentro hasta que volvemos a la conexión y nos volvemos a desapegar. Porque en esta conexión de la que yo estoy hablando hay desapego verdadero. Dejas de ser vos, dejas de ser la persona que conoces que sos o que crees que tenés que ser para todo está bien. Otra cosa que me quedó muy grabado de acá, que en realidad quedó escrito y ahora estoy leyendo y digo, wow, también lo quiero compartir, es que el mundo merece tenerme y yo merezco estar en el mundo. Esta sensación de, claro que estoy acá, porque merezco estarlo. Claro que estoy acá porque el mundo merece tenerme. Claro, es como, wow, obvio que vine a algo, obvio que estoy dejando algo importante. Y no tiene nada que ver con la grandeza que sea importante, porque lo importante es la lealtad que vos tenés hacia ti. Vivimos muy desconectados, ¿eh? Por más que está todo lo que estamos haciendo en este mundo, aún sigue habiendo mucha desconexión y está bien, así es perfecto. De esta forma también podemos, las personas que estamos en conexión, darnos cuenta cuando también estamos desconectados. Todo está perfecto. De verdad nada es realmente importante. Sin embargo, le damos esa importancia, le damos ese peso y nos ahogamos en eso. Nos apegamos a eso. El dolor nos impulsa al cambio, pero el sufrimiento es el apego al dolor, es aferrarnos al dolor. En la conexión hay desapego, hay merecimiento, hay esta sensación de plenitud, de que todo está bien y aceptas todo como es, sabiendo que mereces mejor. Y yo me pregunté, ¿cuántas veces tengo que morir para seguir aprendiendo esto, para seguir aceptando esto? La realidad es que voy a pasar por esto las veces que sean necesarias hasta que esto se vuelva el nuevo automático para mí. La aceptación, la aceptación. Si vos crees que sos una persona que acepta fácilmente todo, seguí trabajando en la aceptación. No se trata de sanar completamente, no se trata de iluminarte a tu espíritu, a tu esencia, no le importa un carajo de todo eso. Y creemos que sí, incluso en esta comunidad espiritual, no está en mi canal de YouTube, pero en general en la comunidad espiritual, cree que es importante. Y se cree tan importante que se la pasa juzgando también a los demás. Lo que hacen, cómo lo hacen, lo que dicen, nada es importante. Cuando volvés a la verdad, te das cuenta que el desapego, desligarte de todo eso, es muy liberador y todo está bien, tal y como es, hasta lo que no estás de acuerdo. Tiene que ser así, tiene que estar así. No te atreves a tocar nada más que ser. Mereces estar en el mundo y el mundo merece tenerte. Gracias por escucharme. Deseo que lo que sea que te haya servido de mi experiencia, de esta pequeña historia, con lo que hayas resonado, se quede contigo grabado en el corazón y en la memoria. ¡Mua!